Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos, celebramos hoy la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. La basílica es llamada madre y cabeza de todas las iglesias de la urbe y del orbe, pues fue la primera en ser construida después del edicto del emperador Constantino, que concedió a los cristianos la libertad de practicar su religión en el año 313. Ese mismo emperador donó al Papa Melquíades una propiedad de la familia de los Laterani, y allí hizo construir la basílica, el bautisterio y la residencia del obispo de Roma, donde habitaron los papas hasta 1309, cuando se fueron a Aviñón. El Papa Silvestre celebró la dedicación de la basílica hacia el año 324 y el templo fue consagrado al Santísimo Salvador. Solo después del siglo IV se le añadieron los nombres de San Juan Bautista y San Juan Evangelista, de donde deriva su denominación más conocida, San Juan de Letrán. Esta fiesta solo se celebraba en Roma. Después, en 1565, se extendió a todas las iglesias del rito romano. De este modo, honrando el edificio sagrado, se quiere expresar amor y veneración a la iglesia romana, que, como afirma San Ignacio de Antioquía, preside en la caridad a toda la iglesia católica. Hoy la palabra de Dios recuerda una verdad esencial. El templo de ladrillos es símbolo de la iglesia viva, la comunidad cristiana, que ya los apóstoles Pedro y Pablo en sus cartas consideraban como edificio espiritual, construido por Dios con las piedras vivas, que son los cristianos, sobre el único fundamento que es Cristo, comparado a su vez con la piedra angular. La belleza y la armonía de las iglesias destinadas a dar gloria a Dios nos invitan también a nosotros, seres humanos, a convertirnos para formar un cosmos, una construcción bien ordenada, en estrecha comunión con Jesús, que es el verdadero santo de los santos. Esto sucede de modo culminante en la liturgia, en la que la iglesia, es decir, la comunidad de los bautizados, se reúne para escuchar la palabra de Dios y alimentarse del cuerpo y sangre de Cristo. En torno a esta doble mesa la iglesia se edifica en la verdad y en la caridad, y es plasmada interiormente por el Espíritu Santo, transformándose en lo que recibe, conformándose cada vez más a su Señor Jesús. Ella misma, si vive en la unidad sincera y fraterna, se convierte en sacrificio espiritual agradable a Dios. Los israelitas, en el texto de San Juan que hoy meditamos, le preguntan al Señor el porqué de su reacción al expulsar casi que de manera violenta a los vendedores y cambistas que estaban en el templo. Su respuesta los deja confundidos. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Afortunadamente, el escritor sagrado explica que él hablaba del templo de su propio cuerpo, pues en efecto, el nuevo templo construido en 3 días es el Señor. En torno a él, que es el centro y la piedra angular, se reúne la comunidad, y de la aceptación de su mensaje y de su amor depende nuestra salvación. Los israelitas hablan de lo demorado de la construcción del templo, y tienen razón, pues la iglesia, el cuerpo de Cristo, siempre es y será un edificio en construcción, en el que cada uno de nosotros, piedras vivas, tenemos que construirnos sobre Cristo, unidos a las demás piedras vivas que son los hermanos, por lo que se necesita una tarea coordinada de edificación y de crecimiento que requiere un poco de tiempo. La fiesta de hoy celebra un misterio siempre actual. Dios quiere edificarse en el mundo un templo espiritual, una comunidad que lo adore en espíritu y en verdad. Pero esta celebración también recuerda la importancia de los edificios materiales de nuestros templos, en los que nuestras comunidades se reúnen para alabar al Señor. Por tanto, toda comunidad tiene el deber de conservar con esmero sus edificios sagrados, que constituyen un valioso patrimonio religioso e histórico. Por eso, invoquemos hoy la intercesión de María Santísima, para que nos ayude a convertirnos como ella en casa de Dios, en templo vivo de su amor, y que por su intercesión amemos cada día más a nuestra iglesia y poseamos un sentido de pertenencia cada vez mayor con ella. Demos gracias a Dios. Invoquemos hoy la protección de Dios para toda nuestra iglesia, para nuestras parroquias, para nuestras familias también. Recibamos la bendición del Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Un buen día para todos, que el Señor los acompañe. Gotita de esperanza en medio de las tormentas.
Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.